Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que te encuentres en los ejes del tiempo y del espacio. Eres bienvenido aquí a nuestra plataforma Un Curso de Milagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por Jesús y organizado y llevado a cabo gracias al amoroso servicio de muchos hermanos de diferentes países del mundo, que somos todos uno solo. Eres bienvenido aquí y te invitamos a que abras tu cámara para que te veas reflejado en el espejo de Dios, manifestándote libre, inocente y pleno tal cual eres. Bienvenido, bienvenida. Esto tiene sentido gracias a que tú estás aquí. Me acompaña hoy en el servicio técnico mi amada Dinora López, desde Texas, Estados Unidos. Ella está en el chat, en la transmisión y en las admisiones. Gracias, mi super Dinora, siempre por tu amoroso servicio. Te abrazo y te bendigo. Me acompaña también en el servicio técnico Verónica Carvajal, desde Medellín, Colombia. Ella nos va a hacer hoy de nuestra traductora. Gracias, Vero, por tu amoroso servicio. Te bendigo igualmente. Mi nombre es Frida Alma Sommer y estoy desde Argentina, Catamarca, y voy a ser de vuestra anfitriona. Repito mi bienvenida y mi invitación a que nos unamos en el amor que el Padre nos regala. Tengo hoy el enorme gusto y placer de presentar a un maestro y amigo, un ser de pura luz. Él va a estar desde Alemania enseñándonos en inglés. Su nombre es Gregor Geismann y está desde Nottuln, Deutschland. Bienvenido. Su tema es la santidad, lo opuesto al especialismo. Bienvenido, Gregor. Sei willkommen. Gracias. La sala y el micrófono son tuyos. Danke, Frida. Thank you. It's nice to be here again. Gracias, Frida. Muchas gracias. Es muy chévere, está muy bien volver a estar con ustedes acá hoy. Let's say good morning, good evening, good afternoon, whatever fits. Vamos a decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que te encuentres. Well, and you heard I'm living in Nottuln, which is mainly a Roman Catholic environment. Para ustedes, en sus corazones, yo estoy viviendo en un país, en Nottuln, Alemania, en un sitio, un lugar católico, romano, apostólico. So, my topic is holiness. Por lo tanto, hoy mi tema es la santidad. Not the Roman Catholic holiness, I think quite the opposite. No esa santidad católico-romana. De hecho, todo lo opuesto. If you hear holiness, if you are not a follower of A Course in Miracles, and when the term holiness comes up, there is usually a kind of sense of awe, of awesome, of the very special. Cuando tú no eres un estudiante del curso y escuchas la palabra santidad, te puede referir a algo que es extremadamente especial. Holiness is somehow associated with the very special of all specialness. Porque la santidad está, por lo general, relacionada con algo muy especial. And if you find the phrase, I am very holy, for the first time in lesson 35, it may seem strange to you.
Si, por ejemplo, tú escuchas por primera vez la lección 35, donde dice, soy muy santo, te va a parecer algo extraño. Holiness has something to do with healing. La santidad tiene todo que ver con la sanación. Well, this does not refer to specific diseases, but to all specifics. No me estoy refiriendo a la sanación de una enfermedad específica. Healing consists in not seeing any specifics. La sanación consiste precisamente en lograr no ver esos específicos, esas cosas específicas. But that without exception. Sin excepción alguna. So maybe a little too radical for some. A lo mejor estoy siendo un poquito radical para algunos. Nothing special is, in fact, refers to everything that is somehow different from anything. Nada que sea realmente especial, alguna vez se ha dicho que sea diferente de otras cosas. And holiness knows no degrees. La santidad no conoce diferencias, no conoce como escalas, No opposites. grados. And it does not distinguish between what is not true and what is also not true. La santidad no separa lo que es real de lo que no es real. And if there are opposites, so where opposites are possible, where specifics are seen, holiness is outside. Y si vemos específicos, si estamos viendo algo que a lo que nos referimos de manera específica, entonces la santidad está por fuera de eso. However, there is no place where holiness is not. Sin embargo, no existe un lugar donde la santidad no esté presente. As stated in lesson 39, God does not know unholiness. Como se nos dice en la lección 39, Dios no conoce lo profano o lo que no es santo. On the textbook, the first chapter in section 5, is creation is whole, and the mark of holiness, is holiness. Como se nos dice también en el capítulo 1, la creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Well, but in the dream of judgment, there is nothing that is not special. Pero en este sueño del juicio no hay nada que no sea especial. It's the world of things that are different from each other. Es un mundo de cosas donde cada una es diferente de la otra. So each thing is a speciality, delimited from other specialities. Cada cosa tiene su especialidad, lo que la delimita y la hace diferente de la especialidad de la otra. And there is an incredible diversity. Existe una diversidad increíble. So objects that you see, names, and surround with space to keep them apart. Por ejemplo, los nombres o a todo lo que te rodea, tú le das un significado diferente, lo que lo mantiene a todo separado. And all these objects are given labels for evaluation and classification. Le damos a los objetos un nombre para poderlos evaluar y clasificar. For example, classification in the want to have or need to have pots
or in the get rid of it or absolutely avoid parts. Por ejemplo, las cosas que clasificamos como lo quiero, lo necesito o lo tengo que desechar. And the same applies to sounds, noises that you like or dislike. Lo mismo aplica para sonidos, por ejemplo. Sonidos que te pueden gustar o los sonidos que no te agradan tanto. Or smells and tastes, a pool of specifics. Olores, sabores, específicas, cosas específicas. And there are a lot of other specialities that you keep neatly apart. Y hay otras especialidades que tú muy cuidadosamente las mantienes ahí al lado. For example, the whole diversity of physical sensations. Por ejemplo, toda esta diversidad de las sensaciones físicas, From orgasm to the painful knees. desde el orgasmo hasta aquellas necesidades dolorosas. And who now claims that's nothing special, it's both one and the same, that one is either enlightened or a teacher for A Course in Miracles. Pero realmente todas son lo mismo. Algunas podemos llamarlas iluminación o las otras como una lección para aprender. Or let's mention the thoughts and the feelings. No, y los pensamientos y los sentimientos. Every single thought, every feeling is something very special or very precisely distinct. Cada pensamiento es especial o de alguna manera diferente. And this whole troop of specialities is sounded and enveloped by a permanent steam radio. Y la especialidad nosotros, como le damos un valor especial a cada cosa, por eso es que lo hacemos tan especial. With your inner storyteller as a DJ at the micro. Can you repeat that, Gregor, again? The storyteller what? The internal storyteller is the DJ, Okay. the disc jockey at the micro. Por ejemplo, en esta historia interna que nos contamos, nosotros podemos observar al DJ y al micrófono. There's a stream of stories in the head which give their 2 cents on all the listed things. Hay un flujo de ideas y de historias mentales que no para. There is specialities with the effect that the dream of judgment is twice as far away from truth. En este sueño de la especialidad, aumentamos la realidad con el juicio. Because you are only reacting to stories, to past and future, and not even to what is real. Nos contamos todo el tiempo historias acerca del pasado y del futuro, pero no tenemos en cuenta lo que es real. And real does not mean true in the sense of the Course, because we are moving in a dream world. Y la voluntad no es la verdad, como nos lo explica el curso, porque estamos ahí envueltos en nuestras propias ideas. The term real I use in the sense that the Course uses the term real world or true perception, forgiveness or atonement. En el curso, la palabra real, you're saying real or real? Something real. Right, Gregor? Is the term what you have in the Course, the real world or the true perception or forgiveness or atonement? En el curso, la palabra real
Se nos explica como la percepción verdadera, como la... Ay, se me olvidó a todos menos. Como la percepción verdadera, la expiación. Sorry. Should I repeat or was it okay? Yeah, no, it's okay. You can Okay. continue. Mhm. And all of these terms are not true, but they are necessary experiences, and they do not stand in the way of truth. Todos estos términos como la percepción verdadera, la expiación, no son en sí mismos verdad. And therefore, they serve salvation. Son términos necesarios por los que necesitamos transitar para llegar a la salvación. By giving space to the non-special. Para poder darle espacio a lo no especial, al no especialismo. And suddenly you find out that there is no place where the holy is not. Y es ahí donde te das cuenta que no existe un lugar donde la santidad no esté presente. And you encounter this quite early in the workbook at lesson 36. Nos referimos a esto en el libro desde muy al principio, en la lección 36, por ejemplo. Where it stated, look quite slowly about you, applying the idea specifically to whatever you note in your casual survey. Say, for example, my holiness envelopes that rug. My holiness envelopes that wall. My holiness envelopes these fingers. My holiness envelopes the chair. My holiness envelopes that body. Or my holiness envelopes this pen. Allí se nos dice, por ejemplo, mira, cierra con los, primero, luego abre los ojos, mira a tu alrededor con bastante lentitud, aplicando la idea de manera específica a cualquier cosa que notes en tu observación informal. Y di, por ejemplo, mi santidad envuelve esa alfombra. Mi santidad envuelve esa pared. Mi santidad envuelve estos dedos. Mi santidad envuelve esa silla. Mi santidad envuelve ese cuerpo. Mi santidad envuelve esta pluma. Which means that, or what I see there, or hear, or smell, or taste, or feel, or think, it's not separate from me. Lo que significa que lo que sea que yo vea aquí, allá, lo que huela, lo que sienta, lo que perciba, no está separado. In contrast to the sense experience, that is what you perceive directly and immediately. Opuesto a lo que tú percibes con tus sentidos, que lo sientes ahí inmediatamente. And the stories that your team chatterer in your head tells you all day long do not belong to the immediate experiences. Todas estas historias que tu contador de cuentos te cuenta todo el día, no son sensaciones o cosas que tú percibas inmediatamente. Fantasies and imaginations have nothing to do with true perception. Las sensaciones o la imaginación no tienen nada que ver con la percepción real. Just close your eyes for a moment. Cierra tus ojos por un momento And imagine a watermelon. e imagínate una sandía And feel the weight of it when you hold it in your hands. y siente el peso cuando la sostienes.
And then in your mind, cut it in half with a large knife. Y en tu mente, córtala por la mitad con un cuchillo muy afilado. Cut off the peel and make small pieces. Y empieza a verla, a trocearla, a partirla en pedazos pequeños. And then you distribute the pieces to different bowls. Y luego esas piezas pequeñitas las distribuyes en 2 diferentes contenedores. And now take your bowl to eat the pieces with pleasure. Y ahora entonces coges las piezas y te las empiezas a comer con mucho placer. Unfortunately, I'm now asking you, open your eyes, please. Desafortunadamente, ahora te tengo que pedir que abras tus ojos. Where is the watermelon now? Entonces, ¿dónde quedó la sandía? Could you perceive it with your senses? ¿La puedes percibir con tus sentidos? Did it ever exist at all? ¿Acaso existió alguna vez? Or is there a non-melon now? Pues, ¿o acaso ahorita se convirtió en un melón? So fantasy stories like this are not sensory experiences. Estas no son experiencias sensoriales. Imaginations are second-hand experiences. La imaginación es una experiencia de segunda mano. That is, remembered experiences from the past or labels you attach to a sensory experience. Estás recordando memorias del pasado o le estás dando o poniéndole nombre a cosas que te sucedieron. So you can remember as a last vacation trip or daydream about being at the beach. Tú puedes recordar tus últimas vacaciones o un día en la playa. You imagine the sound of the waves, you feel the sand on your feet, and you look out over the wide sea. Te puedes imaginar el sonido del mar, el agua tocando tus pies. But the event never happened. Pero ya se fue, no pasó. You seem to perceive something that is not there. Pareciese que experimentaras, sí, algo que no está ahí. And the stupid thing is, most of what you perceive all day long doesn't have much to do with what you actually experience sensorily. Y lo más estúpido es que todo el día te la pasas percibiendo cosas que no están ahí, porque no las percibes con tus sentidos. And now let's take a look at the fantasies that the Course makes disappear. Vamos entonces a darle una mirada a aquellas fantasías que el curso nos ayuda a desaparecer. Or rather, they don't disappear at all. O a lo mejor no se desaparecen para nada. They simply lose their meaning. A lo mejor solamente pierden todo su significado. And no trigger for anxiety or stress in any form. Y ya no, entonces, dispara la ansiedad o el pánico. As it is stated in chapter 27 at section 8, you would not react at all to figures in a dream you knew that you were dreaming it. Let them be as hateful and as vicious as they may. They could have no effort on you unless you failed to recognize
is your dream. Como nos dicen en el texto, en el capítulo 27, en el capítulo 8, pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieras que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieras cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. And this quote is not about convincing you that the world is a dream. Y no es que esta frase se trate de convencerte de que este mundo es un sueño. You don't have to believe it No tienes que creértelo, or to accept it. ni siquiera aceptarlo. It is about realizing it. Se trata de que te des cuenta de ello. Just like you suddenly and irrevocably realize that Santa Claus is just a fantasy, an idea. Así como en un momento cualquiera te diste cuenta de que Papá Noel es solo una fantasía. And just as you understand that all things, all specifics are pure fantasy. Así como entenderás que todas esas cosas específicas, todo es una fantasía. Let's take a look at chapter 13:7. Vamos a darle una mirada al capítulo 13. But not by reading it here like this, but as a kind of meditation. Vamos a mirarlo como una meditación, As an experience, not as an intellectual exercise. como algo que vamos a experimentar, como una experiencia, no como algo del intelecto. Don't ask yourself what it means or how it should work, but let yourself sink into it. No te preguntes cuál es su significado o para qué sirve, solamente déjate llevar. Okay. Sit quietly and look upon the world you see and tell yourself. Siéntate sosegadamente y según contemplas el mundo que ves, repite para tus adentros. The real world is not like this. El mundo real no es así. It has no buildings. En él no hay edificios, And there are no streets where people walk alone and separate. ni calles por donde sus habitantes caminan solos y separados. There are no stores where people buy an endless list of things they do not need. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. It is not lit with artificial light. No está iluminado por luces artificiales. And night comes not upon it. Ni la noche desciende sobre él. There's no day that brightens and grows dim. No tiene días radiantes que luego se nublan. There's no loss. En el mundo real, nadie sufre pérdidas. And nothing is there but shines and shines forever. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Okay, that's what I mean by make room for the non-special.
A esto me refiero cuando les pido que abran un espacio para lo no especial, by realizing that the special is a fantasy. dándote cuenta que lo especial es fantasía. And the best way to do it is not to simply believe everything you are told. Y la mejor manera para hacer esto es no te creas absolutamente todo lo que te dicen, Or by preaching to the world about unity and salvation. o predicando en el mundo de la unidad y de la salvación, Or by waiting for the white knight to whisper a convincing message in your ears. o esperando acaso que la noche blanca venga y te diga algo al oído. As it is stated in lesson 37, your holiness lets you teach the world that it is one with you, not by preaching to it, not by telling it anything, but merely by your quiet recognition that in your holiness all things blessed along with you. Como se nos dice en el capítulo 37, tu santidad te permite enseñarle al mundo que es uno contigo, sin predicarle ni decirle nada, sino simplemente mediante tu sereno reconocimiento en tu santidad, todas las cosas son bendecidas junto contigo. Just look and notice how you shoot yourself in the knee instead of asking for knee healing. Solo fíjate cómo te sientes cuando tú dejas de pedir o cuando te sientes en necesidad. And take the last lesson from the workbook seriously. Y tomas la última lección del libro de ejercicios de manera seria. Where there is an unmistakable request, be you in charge. ¿Acaso hubo allí como algo que se te pidiera donde tú estuvieras en cargo de aquello? But leading also involves following. A lo mejor liderando o siendo tú el que dirige. Be you in charge does not mean not retreating uninvolved into the chariot and letting your favorite course figure pull it along. Can you repeat that, Gregor, again? So this be you in charge does not mean to retreat uninvolved into the chariot and letting your favorite course figure pull you along. Estar en cargo, que tú estés en cargo no significa que tú te dejes envolver por aquello que está sucediendo, que te sumerjas en aquello, que te dejes llevar por eso. On the other hand, if you ask for your niece just to heal, the answer might terrifically make your coffee come up. Cuando tú pides que tus necesidades sean saciadas, a lo mejor la respuesta que obtendrás va a ser que riegues esa bebida que te estás tomando. As it said in chapter 27:8, the secret of salvation is but this, that you are doing this unto yourself. Como se nos dice en el texto, en el capítulo 27, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Whoops. You don't find comprehension in theory, in mental fantasies, or in concepts.
Tú no vas a encontrar la comprensión a esto en los textos, en la teoría. Instead, let's use the world for what it is. Opuesto a esto, ¿por qué no mejor usas el mundo tal y como es? Instead of your cloud cuckoo homes. Or let's call it or imagination, whatever you want. I call it the cloud cuckoo homes. En lugar de esta vocecita loca que te habla todo el tiempo y te dice qué hacer. Or let's say it's better, let's use what you know as a world, your perceptions. Lo que tú conoces, lo que me refiero es que ves el mundo que ves es el resultado de tu percepción. Your perception is the only thing you know about the world. Y tu propia percepción es lo único que conoces acerca del mundo. There is no more world for you. No existe otro mundo para ti. As stated or quoted in lesson 43, perception has no function in God and does not exist. Yet in salvation, which is the undoing of what never was, perception has a mighty purpose. Como se nos dice en el capítulo 43, perdón, creo que me equivoqué, en el libro de ejercicios, en la lección 43, la percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. And so we devote ourselves to the santas in our perception and determine whether they are real. Y entonces nosotros mismos nos volvemos devotos de nuestra propia percepción, de nuestro centro. And who is the most persistent Santa Claus? ¿Y cuál es el Papá Noel o el Santa Claus más persistente? There's a very familiar figure that appears in most of your sentences that you speak like all day long, whether in your head, loud or clear. Siempre hay como algo consistente en tus percepciones, en aquello que percibes. Siempre hay una figura ahí que es la que está presente. So the character around whom almost all the stories your steam chatterer tells you is, and you call it I. That is the most important character in all your stories. Y la figura más importante que aparece en todas estas historias que tu contador de cuentos te cuenta todo el día es el yo. Ese es el personaje principal. And you use such vocabulary as me or mine or myself in connection with this figure I. Y entonces empiezas a usar vocabulario que se relaciona con el yo, como mío, me pertenece, yo. This figure is as real as Santa Claus. Y esta figura, este personaje, es tan real como el Santa Claus del que hablamos antes. As I said, you can believe this or you can conclude it from some statements, but you will never comprehend it if you do not look upon it yourself. A lo mejor, como te dije antes, no vas a comprender esto si lo miras desde el punto del texto. Tienes que vivir la experiencia para entenderlo. And the essential step is to determine
what you actually perceive directly and what is cloud cuckoo land. Un paso fundamental para esto es detenerte y ver y observar qué es lo que estás percibiendo realmente. ¿Es lo real o es algo de esa voz loca que te habla todo el rato? What means what mental constructs you have attached to your perception. ¿Cuál es ese constructo mental que llevas ahí atado a tu percepción? That just take away all perceptions which are caused by mental pictures, memories, learned wisdoms, wonderful quotations. And what then does not disappear, that is experience. Cuando observas todas estas percepciones, ideas, estos constructos, entonces ellos no desaparecen, pero comprendes. Let's have a very simple example. Te voy a dar un ejemplo simple. There barks the dog of the neighbor. El perro del vecino ladra. Take the imagined dog away, what remains? Imagínatelo caminando, que se va. ¿Qué es lo que queda? There's barking. El ladrido. Take away this label too, and it remains the noise. Y tú le das el concepto o le pones el nombre a aquello que queda de ese ruido. The dog and the barking is something in the cloud of your storage, fantasies, and memories. El perro y su ladrido, todos estos son como almacenamiento que tienes allí atrás en tu percepción, en tu mente. And in the cloud of your stories and fantasies, you find nothing. Y en ese almacenamiento de tus propias historias, de tus fantasías, ¿qué es lo que encuentras? Nada. It's only a second-hand life. Solo una idea de segunda mano. Well, these experiences without the labels, like the neutral noise instead of unpleasant dog barking, have nothing to do with reality. Y la experiencia sin nombre, de aquellas experiencias como el ladrido del perro, es lo que te llevan a la percepción como real. It's absolutely not true. A lo que no es real, a lo que es absolutamente no real. It's still interpretation. Aún son tus interpretaciones. But it is interpretation which leads to the real world or the true perception. Pero son interpretaciones que te llevan o que te guían hacia el mundo real, a la verdadera interpretación. Because it's pure experiences don't oppose the truth. Porque las experiencias reales no se oponen a la verdad. Unlike individual things which oppose the seeing. Opuesto a los objetos individuales que se oponen a esto. The real world does not know things. El mundo real no conoce de objetos, de cosas. And therefore there is no conflict between immediate experience and reality. Por lo tanto, no hay conflicto en experiencias inmediatas y la realidad. So forget your cloud cuckoo home. No te olvides de aquella mente loca. That means the buildings and the streets, the stores with people buying things they don't need.
que te muestra un mundo de edificios, de tiendas, de personas, comprando cosas que realmente no necesitan. The artificial light and the darkness of the night. Las luces artificiales y la oscuridad de la noche. Just to express it in the terms of our short meditation from the textbook chapter 13:7 earlier. Vamos a volver a esa, o recordemos esa meditación que acabamos de hacer, que se nos muestra en el capítulo 13, en la sección 7. Let's take a trivial example from everyday life. Vamos a tomar un ejemplo de nuestra vida diaria. I'm sitting on the chair in the hallway and wait for my best wife at all to sprint up to leave. Vamos a sentarnos ahí sosegadamente en una silla, en nuestro coche, esperando. And while waiting, for example, if you are waiting for your partner or waiting for the doctor or whatever, you are always waiting. Just look to see what is. Esperando por a lo mejor tu pareja, por un doctor, por un amigo, como siempre, esperando. Solamente observa qué es lo que hay. For example, there is a sound and very immediately the label, a car drives by. Digamos que aparece un sonido e inmediatamente le damos un nombre. Ah, un carro está pasando. Just realize there's a sound. Vamos a darnos cuenta del sonido. And there's a pattern on the wall. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en uno de los muros y allí hay un patrón. And see the label. A piece of the border is detached. Y inmediatamente se nos ocurre también un nombre. Una pintura o algo está ahí puesto en el muro. Or there is just a gentle sensation of coolness. Ahora experimentamos como una sensación muy ligera, muy tranquila. El lugar está calmado, tranquilo. And immediately you label it, oh, seems to be cool outside. El lugar está fresco y entonces ahí inmediatamente ponemos un nombre. Ah, debe estar haciendo frío afuera. That's fantasy. Pero eso es fantasía. There's a kind of energy just below your solar plexus. Como una especie de energía ahí bajo de tu plexo solar. And the label is the think ahead. I hope they open more than one checkout in that bloody supermarket this time. Entonces, vamos, por ejemplo, al supermercado esta vez. Estamos en la caja pagando por algo. And then there is a soft clacking sound. Y entonces escuchamos como un sonido, como un clic suave por ahí. My wife is coming. Y te dices, ahí viene mi esposa. You know, just the whole banality of looking, and in contrast, what is no longer looking. ¿Saben? Esa banalidad absoluta de la forma en cómo nos vemos, opuesto a lo ya no nos vemos de esa forma. There is immediate looking, and there is that what is no longer looking, attack thoughts, anxiety, categories, understandings, and memories have nothing to do with looking. Por ejemplo, esa forma, como nuestra primera mirada de algo, cómo eso luce. Ahora ya nos da ansiedad ver que no luce de esa forma como la vimos antes.
Just realize what your senses show you. Observa qué es lo que tus sentidos te están mostrando. It's neutral. Es algo natural. It's presence. Es la presencia. And it's not standing in the way. No se puede, es algo que no está ahí obstruyendo el camino, no es un obstáculo. And it's really not more than that, but also not less. No se trata de algo espectacular, de algo especial. Solo algo que But then note how difficult it is not to confuse direct experience with labels. pero es muy difícil aún no confundir nuestras experiencias cotidianas y ponerles nombres. But when you realize the difference between direct experience or first-hand experience and confusing it with words, mental images, and fantasies, Cuando tú realmente logras como entender esa diferencia entre una experiencia inmediata y las otras experiencias, tus fantasías, tus ideas, if you realize that, you get a glimpse of what you really want, seeing. te das cuenta, es como una pequeña mirada a aquello que realmente quieres. As it's said in lesson 27, above all else, I want to see. Es ahí donde decimos, como se nos muestra en la lección 27, por encima de todo quiero ver. Fantasy is not seeing, and seeing is not fantasy. Fantasear es no ver, y no ver es fantasear. Let's take the sense of touch as an example. Les voy a dar un ejemplo. How do you know you are sitting up straight? ¿Cómo sabes que estás sentado ahí de manera apropiada, derecho, con la columna recta? There's a pressure on your backside. Porque hay una presión en tu espalda. Or maybe you feel the soles of your feet. O a lo mejor sientes la planta de tus pies. And your back when you lean against it. Y tu espalda cuando te recuestas en la silla. Just feel these touch sensations. Vamos a sentir esas sensaciones de cuando te tocas con algo. This is direct, immediate experiences of sitting. Esta es una experiencia directa de mi experiencia cuando estoy sentado en una silla. Without the more or less judgmental labels of I'm sitting. Mira todos estos pequeñeces, todos estos nombres que le damos a esta experiencia de estar sentado. Comfortable or uncomfortable. Si estás cómodo o no estás cómodo. I should move more and not sit so much. ¿Será que me muevo más o me siento en otra parte? Whatever else a storyteller comes up with around the topic of sitting with you as the main character. Las ideas que se le ocurran a tu contador de historias acerca de tu experiencia de estar sentado.
Now let's take a wonderful topic. Decisions. Vamos a pasar ahora a un super tema. Which is the topic, Gregor, again? Decisions. Decisiones. Has something to do with controlling judgment. Tiene que ver con controlar, con juicios. And there is actually the only relevant decision rule in chapter 31. Today, I will make no decisions by myself. Y en el libro se nos muestra la única decisión que realmente debemos tomar, y es la de la lección 31. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. And after 29 chapters of theory, more or less theory, a hardcore practical section, the prototype of all lessons in the exercise book, that's the decision rules. Después de 29 capítulos o texto, es aquí donde se resume entonces la decisión que yo debo de tomar o de hacer todo el tiempo. Let's just have a look what the course is saying about decisions in general in this section. Vamos a ver qué es lo que el curso nos dice acerca de las decisiones en general. That's mainly in the paragraphs 14 and 15, and I just read it, some quotes about that. You will not make decisions by yourself, whatever you decide. And yet you cannot make decisions by yourself. The only question really is with what you choose to make them. That is really all. Your day is not at random. It is set by what you choose to live it with, and how the friend whose counsel you have sought perceives your happiness. There is no freedom from what must occur. Les voy a dar como una especie de frases que aparecen entre las secciones 14 y 15. Y la primera es: no tomas decisiones por tu cuenta, independientemente de lo que decidas. Sin embargo, tú no puedes tomar decisiones por tu cuenta. La única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas. Eso es todo. Tu día no transcurre al azar. La clase de día que tienes lo determina aquello con lo que eliges vivir y la manera en que percibe tu felicidad. Nadie puede escaparse de lo que inevitablemente ha de ocurrir. How do you make a decision? ¿Cómo tomas tú las decisiones? Is it an orderly process? ¿Es un proceso complejo? Is it an orderly process? Decision making? ¿Es un proceso complejo esto de la toma de decisiones? Are planned thoughts coming up as you prepare breakfast? Is it planned? Todo va de acuerdo a tu plan mientras preparas el desayuno. So is it a process like this? First of all, get the necessary items out of the cupboard. ¿Acaso es un proceso como algo como esto? Bueno, vas y sacas todas las cosas que necesitas de los cajones. Well, and then prepare the vegan herbal tea with 4 cubes of birch sugar. Luego así te preparas el té vegano al que le pones como azúcar natural. And to this you take and so on and so on.
Y luego entonces continúas así todo el día, y sigues y sigues. Or does it go more like this? O a lo mejor es algo más como esto. You go to the cupboard, notice the cat, and walk around it. Pasas hacia los cajones, ves que el gato está ahí en la mitad, entonces caminas alrededor. And as you do so, you look out of the window. Y mientras haces esto, miras fuera de la ventana. You realize that it might rain. Y te das cuenta que a lo mejor va a llover. And then you decide to bring a few things from the terrace first. Y entonces decides mejor tomar algunas cosas de los cajones primero. Don't thoughts arise rather randomly? Los pensamientos llegan de una manera así como espontánea. Actually, you don't know where the thoughts come from. De hecho, tú no tienes ni idea de dónde es que vienen los pensamientos. Can you predict which thought will appear next or what you have to do for it? ¿Puedes predecir acaso cuál será tu próximo pensamiento o qué es lo que vas a hacer con él? Or is there a planning entity that dictates what you think and has control over it? ¿Será que hay una entidad superior o externa que es la que dicta cuáles son los pensamientos que vas a tener y qué vas a hacer con ellos? Or even better, can it undo a thought you don't want as if it never happened? O a lo mejor tienes pensamientos como de cosas que nunca sucedieron o no van a suceder. And do the thoughts belong to you? Are you the owner? ¿Los pensamientos son tuyos? ¿Tú eres el dueño? Do you seriously assume that you think the thoughts as if they were your property or even constitute you? ¿Estás seguro? ¿Podrías definirte como el dueño de esos pensamientos? ¿Que son los pensamientos lo que te constituyen? Although the whole process is apparently completely unpredictable. ¿O acaso es que todo este proceso es algo completamente impredecible? And even though you have no idea what will happen next, Incluso, aún sabiendo que no tienes ni idea de qué es lo que está por venir, and you have no control whether a particular thought arises or how you get rid of it. tú no tienes ni idea, no tienes nada de control acerca de cómo es que tus pensamientos surgen y qué es lo que va a pasar con ellos. How does a decision arise that you get up in the morning? ¿Cómo es esa decisión de que tú te vas a levantar en la mañana? Or what you eat for breakfast? ¿O qué es lo que vas a comer para el desayuno? Whether you go by car or by bus? ¿O será que me voy en carro o tomo el bus? Can you identify a decision point? ¿Puedes identificar un punto de decisión? That means the exact moment when the decision is made. Me refiero a ese momento exacto donde la decisión se toma. Where is the center that manages or controls everything? ¿O acaso hay como una entidad, un centro, desde donde todo se controla y se define cómo va a suceder? Is there really a decision maker sitting here, for example? ¿Será que hay un tomador de decisiones que existe, que es real y está sentado aquí al lado mío?
Or is there a dividing line between the decision maker and the decision itself? ¿Acaso hay una línea divisoria entre el que toma la decisión y la decisión en sí misma? Let's take a very trivial example. Les voy a dar un ejemplo bastante trivial. Just raise your right arm, please. Levanta tu mano derecha. Who decided that? ¿Quién decidió eso? Did you trigger this impulse? ¿Qué es lo que disparó ese impulso? Or did I trigger it through my request? ¿O fue que yo mismo lo generé? Fue una petición que yo hice. So if you did not follow my request, Si tú no seguiste si no hiciste lo que yo te pedí, where is the independent instance which has decided this or which controls this? ¿dónde está ese instante que es el que decide qué hacer con esos impulsos? Do you get a slight idea of why this statement, you don't make any decisions yourself, is an expression of immediate joy? Esto de que tú no eres como el responsable, esas decisiones que tú tomas, tú no eres el que está a cargo de ese momento de tomar la decisión. What it means in chapter 16:1, I need do nothing except not to interfere. Como se nos dice en el capítulo 16, no tengo que hacer nada excepto no interferir. And as a final example, let's take a quick look at something I bet you have never heard of: separation. Vamos a darle una mirada así rápida a algo de lo cual nunca hemos escuchado: la separación. Am I right? As a course follower, you don't know anything about it, separation. ¿Estoy correcto? Como estudiantes del curso jamás hemos escuchado esa palabra, ¿cierto? What is that separation supposed to be? ¿Qué es lo que se supone que es la separación? Well, separation is just a thought, an idea. Bueno, la separación es una idea. Listen to sound, for example, my voice. Escucha el sonido. Por ejemplo, mi voz. Can you perceive a distance between what you hear and the one who hears? Puedes percibir la distancia que hay entre lo que escuchas y quien lo escucha. Or look at a wall or a door or a window. O mira acaso una puerta, o un muro o una ventana. These are just names for the colors and shapes. Son solo nombres, las formas y los colores que les asignamos. Is the wall separated from color? ¿Es un muro acaso separado de un vehículo, de un carro? How do you know that there is any separation? ¿Cómo es que tú te das cuenta que existe una separación? There is existence. Let's call it life. Hay una existencia y vamos a llamarlo vida. Let's call it God. Vamos a llamarla Dios.
Are you separated from the existence? ¿Estás separado de la existencia? Are you here and the existence itself is there, separated from you? ¿Acaso estás tú aquí y la existencia por allá, separada de ti? Are you really separated from existence? ¿Realmente estás separado de la existencia? Just look around at the movement as a whole around you. Vamos a mirar alrededor y sé consciente de lo que está sucediendo alrededor tuyo. Well, that works best in the nature, okay. De la mejor manera que puedas observar, la mejor observación natural que existe. So next time you are in the nature, just look around and ask yourself, is there anything that is incomplete or independent of everything else? Cuando estés en la naturaleza, la próxima vez que estés en la naturaleza, mira a tu alrededor y pregúntate, ¿existe acá acaso algo separado de algo? And just ask the question, is there anything separated, and don't think about it. Just look at nature as a whole. Hazte solamente la pregunta, sin necesidad de ir más allá, solamente hazte la pregunta. ¿Existe tal separación acá en este momento, en la naturaleza, por ejemplo? Shapes and colors. Texturas, colores, No separation. no hay tal separación. So that is somehow logical now to let ourselves be together in this moment of being alive. Hay algo de lógica aquí en este momento, así que vamos a estar aquí todos juntos en este instante. The only moment which really exists. El único momento donde algo realmente existe. And let it be as it directly is without any labeling. Y deja que sea tan directa como sea posible, sin nada de nombres y títulos. Let's take for this lesson 135. What Y para could you not accept if you but knew that everything that happens, all events, past, present, and to come, are gently planned by one whose only purpose is your good? Perhaps you have misunderstood his plan, for he would never offer pain to you. Vamos a darle una mirada a la lección 135, que nos dice que no ibas a poder aceptar si supieras que todo cuanto sucede, todo acontecimiento, pasado, presente y porvenir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien. Tal vez has malentendido su plan, pues él nunca podría ocasionarte dolor. Because pain is a label, a second or even third-hand experience. El dolor, a eso le hemos dado un nombre. Se ha vuelto incluso una experiencia directa y ahí de primera mano. So let us consequently leave all the worries and hardships of our lives behind us now. Vamos a tratar de dejar todas nuestras dificultades, todas nuestras preocupaciones atrás. In this holy moment, in this moment of being alive, En este momento santo, en este momento de estar vivo,
and allow yourself to come fully into the present moment. Permítete entrar en este momento presente, en este instante santo. We have nowhere else to go, nowhere else to be. We are 100% here. No tenemos nada que hacer, no tenemos a dónde ir, solo estar presentes en el aquí, en este momento. And so I would like to invite you to focus your awareness on the orchestra instead of the soloist. Así que te invito a que te enfoques en este momento con toda tu voluntad, con todo tu deseo de estar presente. To the collective that we are here. Estamos aquí como un colectivo. And for this, simply notice the presence of this group and participate in their shared intention to see, or however you phrase it for yourself. Permítete estar aquí o observa en este momento este grupo, este colectivo, los que estamos acá unidos. A lo mejor si quieres a través del chat puedes poner ahí cómo te sientes. Just feel the presence of your collective commitment. Siente la presencia del compromiso de este colectivo. The quality of your presence. La calidad de tu presencia. So our meeting, being with a brother, transcends time. Somos seres uniéndonos a nuestros hermanos en este momento. Let the presence of the group work in the background. La presencia de este grupo allá atrás, como en nosotros, en el fondo. And feel the support of the group in the evening or tomorrow, all day. Puedes sentir el aporte o el soporte de este grupo, de este colectivo durante todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche. And feel the support of the group in exercising the lessons or work with the course, in whatever form you undertake. Siente el poder que tiene este colectivo, este grupo, en tu práctica. That means make your course practice not only for yourself, but for the whole group. Vuelve que tu práctica del curso no sea solo para ti, sino que sea para todo el grupo. Let's start with the perfection of this moment. Vamos a quedarnos con la percepción, con la perfección de este momento. What does perfection mean? ¿Qué significa perfección? Perfection means that nothing can be added to make it better. Perfección significa que no hay nada que puedas agregarle a ese momento para que sea mejor. Nothing can be done to improve it. No hay nada que podamos hacer para que sea mejor. Everything is already here. Todo está aquí ahora.
It is already complete from beginning to end. Nothing is missing. Todo está completo, desde el comienzo hasta el final. No tenemos que agregar nada más. Who are you before your parents were? Antes de que tus padres fueran. What is the original part of you that has never participated in the ups and downs of life? La parte esencial tuya que nunca ha dejado de participar en lo que realmente es. That's what you are beyond time, change, and becoming. Eso es lo que tú eres, más allá del tiempo, más allá de cualquier cambio, más allá de lo que esté por venir. Beyond all the ups and downs and comings and goings. Tú eres todas las altibajos, todas las subidas, todas las bajadas, todo lo que viene, todo lo que va. And focus your awareness on the flawless purity of your own essence. Enfócate en la pureza de tu propia, pureza, en lo que tú realmente eres. Which is also the essence of this group. Que se envuelve en la esencia de todos y cada uno de los que estamos acá en este grupo. It's the essence in which we are together. La esencia en la que todos estamos juntos. Forget for a moment your stories, your attachments to time, to your individual experiences. Olvídate por un momento de todas tus historias, de tus compromisos, de todo. And direct your awareness to the part of your being that has no boundaries. Y dirige toda tu atención a la parte de tu ser que no tiene ni conoce fronteras ni barreras. And just embrace the perfection of your essence. Solo acoge la perfección de tu esencia. In your essence, you are already whole, already complete. Nothing can be added to that essence to improve it. No hay nada que puedas adicionar a tu esencia para que esté completa, porque ya eres del todo, ya eres santo. Todo lo que necesitas está aquí. So rest in the wholeness, the completeness, the perfection of your true nature that you were before your parents were. Así que descansa en tu santidad, en tu perfección, en la esencia que eras antes de que tus padres fueran. And realize there are no problems. Y date cuenta de que no existen los problemas. Because from the point of view of your perfect essence, nothing is a problem. Porque desde el punto de vista de tu esencia perfecta, no existen los problemas. So at this moment, make nothing a problem. Y de este momento no hagas nada de él, no hagas un problema de él. Just rest in space without problems. Solo relájate ahí en el espacio donde no existen los problemas.
together with everyone in the group. En conjunto con todos y cada uno de los que estamos en el grupo. Who were you before there's a problem? ¿Quién eras antes de que hubiera un problema? So just focus your awareness on the part of you that never had a problem. Por un momento, enfócate en esa parte de ti donde nunca ha existido un problema. That has always been whole, complete, spotless, and flawless. Esa parte tuya donde entiendes que eres un todo completo, sin falta alguna. Together with all the brothers. Junto con tus hermanos. And that's where we'll stay. Y es allí donde nos vamos a quedar. And now let's conclude it with hasta la vista. Y por ahora entonces vamos a decir hasta la vista. Let's stay in that perfection as long as Quédate possible. ahí. Quédate ahí en tu perfección lo más largo que puedas, tanto como puedas. Thank you. Gracias. Gracias. Dankeschön, Gregor. Gracias, Gregor. No puedo agregar nada, porque me has llevado al todo. Gracias. Thank you, Gregor. I can't add anything else because you have took me through the whole. La Thank esencia, you. a la esencia. Gracias. To the essence. Te honro. Thank you. Thanks to the group. Gracias al grupo. Bueno, nuestro protocolo dice que ahora sigamos con esta experiencia mediante una meditación activa con musiquita que seleccioné para honrar a nuestro amado maestro Gregor. Pero antes tengo que anunciar las actividades que siguen. Hoy a las 5 p.m. tenemos una meditación guiada que se activará en el YouTube, así que pueden disfrutar de ella. Y mañana a la mañana, la lección diaria de manos de Marlene Asprilla y Carlos Manuel Rodríguez, desde Quibdó y desde Cali respectivamente, con la lección 233. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Lo que nos vino a enseñar Gregor hoy, a guiarnos. El martes siguen las actividades habituales, a las 10 de la mañana con la lectura del texto que sigue. Estará Oscar Gómez 10 y a las 7 p.m. también la enseñanza de nuestro amado Luis Cañón. Y como siempre, las lecciones diarias a las 7 de la mañana. Todo hora Colombia. Los invito ahora a que se pasen
quienes están en YouTube, aquí a la plataforma Zoom, para nuestra meditación activa y que compartamos un poquito de música. Y les agradezco a todos por su presencia, por unirse en este momento de silencio, en este instante santo al que nos trajo Gregor, y que podamos continuar en esta elección, que es nuestra única decisión, dejarnos guiar por nuestra santidad. Gracias, Dinora, por el servicio. Gracias, Verónica. Y gracias a cada uno de ustedes por su presencia y haberse unido a nosotros, porque sola no puedo. Gracias.